El proceso de la investigación en el método científico. El método científico consta de los siguientes pasos. Primeramente, aparece un problema. Se busca del mismo qué antecedentes existen, qué se conoce. ¿Se sabe la solución del mismo? En caso afirmativo, concluye el proceso. En caso negativo, se pasa a la construcción propiamente del planteamiento del problema. Es decir, se hace la pregunta o preguntas pertinentes. A esta se le da una respuesta momentánea, lo que se conoce como hipótesis. Estas respuestas momentáneas, sin embargo, tienen que ser probadas, por supuesto. Quien se encarga de eso es el mismo investigador llevando a cabo un proceso de investigación. Primero planea o diseña esa investigación y después la lleva a cabo. Al concluir, acepta o rechaza las hipótesis, generándose así un nuevo conocimiento y nuevos problemas. Como decíamos, para probar la o las hipótesis hay que llevar a cabo un proceso conocido como investigación, el cual se planea o diseña y se ejecuta. La planeación considera los siguientes puntos. Primero, los objetivos, el general y los específicos, el universo, la población de la que se tomará la muestra de estudio propiamente, donde se tomarán en cuenta el tipo de muestreo que se va a llevar a cabo, el cual puede ser no probabilístico, semiprobabilístico o probabilístico. El tipo de muestra con la que se va a trabajar, que puede ser una de tipo simple, o estar organizada en estratos o en conglomerados, o en combinación de estratos y conglomerados, áreas, polietápico, sistemático y proporcional al tamaño. También hay que tomar en cuenta qué elementos de información son los que van a considerarse. Es decir, para que una persona, algún animalito, algún objeto, etcétera, formen parte del estudio, habrá que ver con qué criterios van a ingresar, con qué criterios se les va a excluir y con qué criterios se les va a eliminar. También habrá que ver si estas fuentes que darán información serán directas, ya sea el mismo individuo, o indirectas, otros individuos que hablen la primera persona, de las características. Por ejemplo, una madre hablando de su hijo. ¿Qué variables se van a interrogar? Estas pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Las cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Nominales, por ejemplo, la nacionalidad de una persona. Ordinales, el puesto que esta persona tiene en una empresa. Cuantitativas, continuas, como la edad de la persona, o discontinuas, como el número de miembros que tiene una familia. También hay otras clasificaciones de variables que consideran el aspecto metodológico y se habla de variables dependientes e independientes. O bien, otra clasificación que habla de variables confusoras y extrañas. Sesgo es todo error sistemático, voluntario o involuntario que puede presentar en el proceso de la investigación. Las fuentes del sesgo pueden encontrarse en el investigador, en el sujeto o material de estudio, en las técnicas de medición, en el ambiente de estudio y pueden ser mixtas. Las etapas de investigación donde pueden presentarse sesgos son durante la construcción del protocolo, al tomar la muestra, al llevar a cabo la maniobra experimental y la medición de las variables, durante el análisis estadístico o bien al redactar el informe final. Las estrategias para controlar los sesgos son
estandarizar todas las técnicas, conceptos, etcétera, del estudio, llevar a cabo maniobras de aleatorización para asignar ya sea el tratamiento a las personas o las personas a los tratamientos de manera aleatoria, que sea el azar el que intervenga. También llevar a cabo estudios ciegos y cruzados para controlar la influencia de los participantes en el estudio. Pareamiento, tratar de homogeneizar ciertas características en los diversos participantes. Reproducibilidad en condiciones similares y diferentes y durante el análisis estadístico. También habrá que definir la información estrictamente necesaria, así como identificar el tipo de investigación que realizaremos. Si puede ser descriptivo, solamente veremos la parte inicial de los estudios, o analítico, llegaremos a buscar fenómenos de causalidad en lo que estamos llevando a cabo. También definir si nuestro estudio va a ser prospectivo, es decir, vamos a seguir la evolución del proceso. Retrospectivo, ya sucedió, veremos qué pasó en la relación causa-efecto del mismo en el pasado. O transversal, en el momento se lleva a cabo el levantamiento de la información. Preexperimental, cuasi experimental y experimental. Esto en relación con el control de todas las variables, desde un control incipiente hasta un amplio control de las mismas. Casos y controles, cohortes y prevalencia. Estos son ejemplos al mismo tiempo de los estudios prospectivo, transversal y retrospectivo. Ensayos clínicos y estudios de laboratorio. También habrá que considerar las estrategias de recolección, métodos como encuestas y censos, sistemas de registro y experimentos. Técnicas de recolección como la entrevista con y la aplicación de cuestionario, cuestionario para respuesta directa por correo, observación con y sin participación del observador. El instrumento de recolección que vamos a utilizar debemos de estar seguros de conocer las características de validez del mismo, la confiabilidad, sensibilidad y especificidad de tal instrumento, así como a ver si existen estudios de concordancia de este instrumento que vamos a utilizar con otros que ya han sido utilizados previamente. Dentro de los métodos de recuento tenemos que considerar con qué programas de bases de datos y de análisis estadístico, es decir, con qué software vamos a trabajar. La presentación tabular y gráfica tenemos también que tomarla en cuenta, ya que considerando las variables que utilicemos, habrá un determinado cuadro o determinado gráfico que es el más adecuado para presentar la información. En lo que se refiere a la descripción de la información y al análisis de la información, hablamos fundamentalmente de la estadística descriptiva y de la estadística analítica. En la descriptiva hablaremos de las variables que se utilizan para determinadas medidas de resumen. Por ejemplo, para las variables cualitativas, el porcentaje, o las cuantitativas, el promedio, entre otros. En el caso del análisis de la información, dentro de la estadística analítica podríamos considerar pruebas como la T-Student, el análisis de varianza o covarianza y la regresión logística, entre otras. Los aspectos generales también deben de ser considerados para toda la realización del proyecto, como la organización, calendarios, recursos, aspectos éticos, ensayos previos y o pruebas piloto. Todo lo anterior se plasma en el documento llamado Protocolo de Investigación, el cual en términos generales tiene los siguientes puntos a llevar a cabo. Título del proyecto,
institución responsable e instituciones colaboradoras, investigador responsable y colaboradores, así como introducción, antecedentes, justificación, planteamiento del problema e hipótesis, diseño de la investigación, objetivos generales y específicos de la investigación, material, donde estarán las variables y muestra y población a estudiar, los métodos y técnicas y procedimientos, la descripción y análisis estadístico a utilizar, los aspectos generales como la organización, ética, recursos, calendario y pruebas piloto, el glosario de términos especiales y abreviaturas y finalmente la bibliografía. Con esto concluimos esta primera parte de el diseño y planeación de una investigación científica. Gracias.